Dios los bendiga. Amén. Bien, vamos a, sin perder tiempo, vamos a coger nuestra Biblia, amada Iglesia del Señor. Nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Mateo, capítulo 5, versículo 13. Si lo encontró, me dice amén. Y vamos a leerlo todos juntos. Mateo, capítulo 5, versículo 13. Amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, y nos dice: como prefacio dice, la sal de la tierra. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Padre, tu palabra, Señor, nos vamos a meditar el día de hoy, Señor. Que tenemos que ser dándonos sabiduría e inteligencia, Señor, para entender y comprender tu palabra, Señor amado Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede sentarse, amada Iglesia del Señor. Gloria a Dios. Bien, vamos a estar meditando la palabra del Señor en el versículo de Mateo, capítulo 5, versículo 13, cual está como la sal de la tierra. Yo le puse como tema: somos la sal de la tierra. El versículo 13, tanto el versículo que va a dar referencia a la analogía que está dando nuestro Señor Jesucristo en el versículo 13, 14, 15 y 16, ¿sí? Jesucristo está señalando una responsabilidad verdadera, genuina. Aquellas personas que le estaban escuchando, aquellos seguidores que le estaban escuchando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De una manera muy enfática, el Señor hace de ver a aquellos seguidores una responsabilidad que le da a ellos, de que ellos puedan acatar, de que ellos puedan tener en cuenta las cosas que nuestro Señor Jesucristo le hablaba a aquellos discípulos. Y esta metáfora que hace nuestro Señor Jesucristo bosqueja la influencia de los creyentes que deben ejercer en el mundo, o sea, nosotros. ¿Sí? Sin duda, esta hermosa analogía que nos da nuestro Señor Jesucristo nos hace enseñar a nosotros y nos hace enfatizar acerca de la sal de la tierra. Y hoy vamos a estar meditando el primer versículo de Mateo capítulo 13, ya que tanto la sal de la tierra y la luz del mundo va enlazado también ahí, y también estamos viendo que está enlazado también tanto Jesús y la ley y Jesús y la ira. Y bueno, pero no vamos a hablar de eso, sino que voy a hablar de tanto la sal de la tierra y el próximo sábado, Dios mediante, la luz del mundo. Y nos dice que es importante entender y comprender el significado de estas dos declaraciones, tanto la sal de la tierra como la luz del mundo. No se debe de olvidar que, tal como ocurre en las buenas aventuranzas que da nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, ¿sí? En el Sermón del Monte habla de la buena aventuranza, hablándole a las personas, a las multitudes y sus discípulos también que estaban ahí, el cual todavía no estaba determinado que Jesucristo lo iba a elegir los 12, ¿sí? Y vemos estas dos metáforas, ¿sí? Estas dos metáforas usadas, que se expresa en una relación que tiene que tener con el mundo durante el tiempo que estamos nosotros viviendo. No solo la palabra enfatiza o declara, solo nomás en la antigüedad
cuando estaba Jesucristo aquí con los discípulos, sino que la palabra del Señor sigue siendo presente, sigue siendo veraz y viva en estos tiempos. Amén. Entonces, cuando dice acerca de la sal de la tierra, el apóstol Pablo da una referencia acerca de esta metáfora que está hablando Jesucristo acerca de la sal de la tierra. Y si nos vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 15, Filipenses capítulo 2, versículo 15 nos dice algo, estas palabras, que el apóstol Pablo está hablando a los filipenses y hace un contraste a lo que estamos viendo, la sal de la tierra. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en modo de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y en Efesios 5:8 también nos dice algo acerca de estas dos analogías. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No cabe duda que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo quedaron grabada tanto en la mente y en los corazones de aquellos discípulos, de aquellos seguidores que andaban con Jesucristo en aquel tiempo. Vemos también en las varias epístolas que hacen referencia acerca de las enseñanzas, el cual escribieron aquellos hermanos en Cristo, como está nuestro hermano Santiago, Pedro, Pablo, registraron los escritos principales y establecidos que el Señor daba a aquellas personas en aquel tiempo. Y entonces, dando esta corta introducción para entrar a el capítulo 5, versículo 13 de la sal de la tierra, dice: vosotros sois la sal de la tierra. En primer lugar, aparece un principio de oración donde da a entender: vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando, no sé si cuando recién nosotros éramos creyentes, recién entramos al Evangelio y quizás leímos ese de ahí, dice: vosotros somos la sal de la tierra. Dice, vosotros, ¿cómo vamos a ser nosotros la sal de la tierra? ¿Ah? No sé si se haya usted preguntado eso cuando recién comenzó los caminos y leyó quizás ese versículo. ¿Cómo vamos a ser la sal de la tierra nosotros? ¿Acaso vamos a vender sal? ¿Ah? ¿Vamos a vender la sal al mundo? ¿Ah? El Señor evidentemente enfoca su atención a un grupo concreto, a sus oyentes que estaban en ese día en el monte del sermón. Recordemos que le seguían todas las personas seguidores, discípulos, seguidores. ¿Ya? Lo seguían al maestro. Pero ahí también estaban ciertos discípulos que iban a ser formados, los 12. Y le habla a ellos que sobre ellos recaía una gran responsabilidad de dar su testimonio al mundo, a aquellas personas que deambulaban lejos de Dios. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Nos debe de llamar la atención lo que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando. Es decir, que la sal de la tierra significa que el maestro le estaba diciendo a sus discípulos que iban a tener otro rango, por decirlo así, otro nivel, porque está hablando de: vosotros sois la sal de la tierra, ¿sí? En la antigüedad, los antiguos decían una frase: nada es más útil que el sol y la sal. Puede verse con facilidad, ¿sí? Puede verse con facilidad que decir que los creyentes son la sal de la tierra, que equivale a decir que constituye un estamento importante para los hombres y las mujeres. La sal era un elemento muy importante en la antigüedad,
¿sí? Registra también en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hace referencia a la sal, ¿sí? Y para poder entender y comprender por qué nuestro Señor Jesucristo nos dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Entonces vamos a relacionar 4 cualidades especiales, el cual el Señor Jesucristo se refería por qué nosotros teníamos que ser la sal de la tierra. ¿Cuántos le alaban al Señor? Gloria a Dios. Hoy no me muevo mucho porque hoy ya viene Mancuenco. Sí, hoy viene Mancuenco. No puedo caminar muy bien. Incluso hemos parado un solo pie ahorita. Trata de no moverme mucho. Entonces, vamos a ver 4 cualidades por qué nuestro Señor Jesucristo nos dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Y vamos a desmarañar, a ver por qué nos dijo eso, ¿sí? Entonces, en primer lugar, dice: la sal proporciona sabor. Y es verdad, la sal proporciona sabor. Aquí cuando ustedes, los que cocinan prácticamente, y aún los que comen, cuando usted va a comer, si no tiene sal algo, va a salir insípido y va a salir malo, porque no tiene sabor esa comida, sea la sopa o sea el arroz, ¿sí? ¿O a quién le gusta comer la cosa sin sal? No creo que nadie. Bueno, hay personas que comen la comida bajo sal o casi sin sal. ¿Por qué? Porque la alimentación de ellos fue muy mala durante su juventud, la adolescencia y después cierta edad. Entonces fue al médico y ya a usted le dijeron: ¿sabe qué? Ya usted no puede comer mucha sal, porque si come más sal le va a hacer daño, ¿sí? Y la sal, si no me equivoco, afecta los riñones, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? Sí, los riñones. Entonces, por eso hay personas que no comen mucha sal tanto en la sopa como en el arroz, porque ya les prohibió. Pero cuando alguien come, se sirve un alimento que tenga la sal, lo que debería ser la sal, el tope de la sal, no salado, ¿sí? Porque nadie se puede comer cosas saladas. ¿Quién no puede comer un caldo salado, un arroz salado? Creo que nadie, ¿no? Nadie. ¿Qué va a comer? Ya se come, ya no es de aquí. Ya, entonces dice que la sal proporciona sabor. Una comida sin sal es desagradable e insípida, ¿sí? Una de las funciones de la sal es de ser una comida que sea buena, que sea apetecible, que sea gustosa al paladar y al estómago. La vida cristiana es como la sal, ¿sí? El hombre, la mujer, mejor dicho, el cristiano evangélico, son la sal a la vida, ¿sí? Es la sal aquí en la tierra para ser ese aliento, que esa palabra sea agradable, ¿sí? Que sea apetecible, ¿sí? Que aquellas personas que nosotros le hablemos, ellos puedan tener esa picazón de escuchar la palabra del Señor. Y esta metáfora que dice nuestro Señor Jesucristo concierne directamente a aquellas personas que le estaban viendo y escuchando en ese momento, y a sus discípulos, ciertos discípulos que estaban con él, ¿sí? El cristiano debe de ser una persona que mantenga bien alto su nivel absoluto de pureza en su manera de hablar, en su conducta, en su pensamiento, ¿sí? Ningún cristiano tiene que ligarse o juntarse con aquellas personas que no edifican su vida, ¿sí? Que no edifican su vida. O sea, de apartarnos de aquellas cosas que a nosotros nos pueden hacer mal, ya que la sal proporciona sabor. Y nuestro Señor nos dijo a nosotros: vosotros sois la sal de la tierra. O sea, nosotros
Y son 4 referencias que vamos a ver. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros que somos la sal de la tierra. Y la una de ellas es porque la sal proporciona sabor. ¿Sí? De que las personas tengan esa inquietud, esa comezón de oír. De que nosotros seamos buenos, agradables. Y sobre eso resalta nuestro testimonio para que las personas digan: ah, mira, a ver, ese allá es hermanito. Ah, mira, ella, esa allá es hermanita. Sin que él te haya visto en la iglesia o incluso sin que tú estés con tu Biblia. Él dice: ah, mira, ese de allá es hermanito. Y le pregunta al otro: ¿cómo sabes que es hermanito? Mira su forma de caminar. Mira su forma de vestir. Mira cómo él habla. Mira cómo se maneja. Aleluya. Él es hermanito. Ese es hermanito. Aquí no le he dicho eso. O he escuchado de alguien. Si no ha escuchado usted, si nadie le ha dicho eso. ¿Qué tal? Pilas. Y Santiago nos dice algo acerca de no contaminarse de las cosas de aquí en el mundo. Santiago capítulo 1 versículo 27 dice: guárdense sin mancha en el mundo. Entonces aquel cristiano, el cristiano aquí en la faz de la tierra, tiene que resaltar sobre todas las cosas su testimonio. Su testimonio. ¿Sí? Porque hoy en día, muchos cristianos, los testimonios, sus testimonios, lo tienen por los pisos. Y le importa un dedo. Que hablen, no hablen. Dice: y muchos cristianos dicen: ya, yo me arreglo con Dios. Y dice: yo con Dios. Está loco. Perdóneme. Está loco. Oye, aquí el cristiano tiene que guardar su testimonio, porque todo el mundo lo ve. Dice: guárdense sin manchas del mundo. ¿Sí? Aunque en ocasiones ocurre lo contrario. El cristiano debe proveer de sabor y gusto a la sociedad en la que vive. ¿Sí? La iglesia debería ser esa fuerza moral, espiritual, en donde sea que ellos estén. ¿Sí? Pero en tanto los cristianos tenemos que reflejar en nuestra vida ese carácter hermoso, por decirlo así. Reflejar que en nuestro ser está viviendo primeramente el Espíritu Santo, ¿sí? El cual nos cambió y nos transformó. Y ese cambio tiene que ser reflejado afuera. Ese testimonio reflejado afuera. Para que aquellas personas que ven que hemos sido cambiados y transformados por Él, nosotros nos vamos a convertir la sal de esta tierra. De que vamos a dar ese gusto, esa comezón que ellos quieren escuchar, que ellos quieren hablar. Porque cuando nosotros hemos conversado con alguien, sea cristiano o sea inconverso, ¿sí? O sea inconverso, no sé si usted le ha tocado, pero cuando usted comienza a hablar de la palabra del Señor, y a mí casi prácticamente cuando yo hablo de la palabra del Señor, sea los conversos, los conversos o los cristianos, a mí a veces me gusta hablarles en parábolas, porque después te dicen: ¿y después qué pasó? ¿Y qué sucede después? ¿Ah? ¿Sí? Yo sé a veces hablarle así, en parábolas, porque tú le dejas a ellos con la pica, y cuando le dejas con la pica, quieren saber qué pasó después. ¿Y después qué? ¿Y cómo después puedo hacer eso? ¿Cómo puedo no volver a hacer eso? ¿Por qué hace referencia a esto para no hacerlo lo otro? ¿No?
Ahí se juega bastante las palabras con la Biblia y le hacemos que esa persona tenga inquietud a las cosas de Dios. El apóstol Pablo enseña uno de los aspectos de su manifestación cuando él escribe en Colosenses 4:6. Dice Colosenses 4:6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora, si enfatizamos este versículo, ¿sí? Dice, sea vuestra palabra con gracia. O sea, nuestro hablar, ¿sí? Nuestro hablar, que sea con entendimiento, ¿sí? Con gracia, para que la gente vea, como me está hablando el hermano, sí tiene razón. Me está dando a entender que aún hay esperanza. Me está dando a entender que aún tengo yo esperanza aquí en la tierra. ¿Sí? Sazonada con sal, el sabor de la dulzura de la palabra, para que ellos tengan comezón de oír la palabra del Señor, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahí se usa la sabiduría. Ahí se usa de ser sabios para hablar, sea quien sea, sea quien sea. Porque hoy en día, la mayoría de cristianos, y yo sí he hablado de esto antes, la mayoría de cristianos evangélicos, ya solo salen nomás afuera a predicar la palabra del Señor, solo a destruir y a dañar el corazón de las personas de afuera. Hijo del diablo, hijo de Satanás, pecador sucio, al infierno te vas a ir. Y muchos hasta ahorita, los que he escuchado, no han dicho arrepiéntete, sino que de una, al infierno te vas a ir por pecador, al infierno, hijo del diablo. ¿Sí? Sin número de predicadores que he escuchado y he oído y he visto. ¿Y ahí quién se va a convertir? ¿Quién se va a convertir? Porque Dios es tan bueno que lo guarda a esas personas que están ahí, que ni siquiera lo han bajado con un palo. Mira hasta dónde Dios es bueno con estas personas que son déspotas para hablar, ni siquiera ni de las palabras. Oiga, predicarles del pecado, claro que sí, que lo tiene que hacer, pues. Pero hay palabras y formas como hablarle, pero no, casi el cristiano hoy en día es déspota, sucio para hablar a la gente de afuera. Como que él nunca fue pecador, como que él nunca necesitó de alguien que le ore o que le hable. Por eso el apóstol Pablo está diciendo que vuestra palabra siempre sea con gracias. Dice siempre, no, que sea tu palabra con gracia. Dice que vuestra palabra sea con gracia. Que siempre sea con gracia, siempre, siempre. Lógico, usted tiene que hablarle a la persona que está mal, claro, hay que hablarle. No solo abarca de afuera los no creyentes, sino aquí también la congregación. Dice exhortándonos unos con otros. Pero han tomado ese término de exhortar a una manera cavernícola, a una manera neandertal. Sí, de exhortar. Sí, de una manera cavernícola, de una manera neandertal. ¿De qué se debe exhortar? Hermano, ponte bien, oye, está más sentado. Ándate a otro lado. Está conversando antes de tu casa. Y si no hay palabra. No, que la Biblia dice exhortar. Pero hemos tenido un concepto errado y torcido y chueco y sucio y absurdo de la palabra exhortar. Exhortación.
abarca muchas cosas. De hacer entender a aquel hermano que está mal. No solo de hacerle entender que el hermano está mal, sino también de hacerle entender lo otro que conlleva su mal. Y también está lo otro que puede cambiar su mal. Y hay palabras. Hay palabras. Pero no. La palabra exhortar la cogieron ya mal. El apóstol Pablo dice que vuestra palabra sea simple, con gracia. Hay formas para hablar, para decir, para incluso exhortar. Porque no siempre tú le vas a estar exhortándole, pero también tienes que darle la consolación. Si lo dejas solo en la exhortación, aquella persona que hablaste tus palabras sin fundamento, sale de aquí para afuera y vaya a saber si vuelve a regresar de vuelta. Entonces, en primer lugar dice, la sal proporciona sabor. Nosotros tenemos que hacer que las personas vean que el Evangelio y que escuchar la palabra sea algo agradable, algo que les llene, les satisfaga su ser. La palabra. Porque el resto se encarga Dios. El resto se encarga Dios. Amén. Segundo, la sal preserva de la corrupción. La sal es un conservante más común en el mundo o en la antigüedad, ¿sí? Seguramente eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo quiso enseñar cuando dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. La sal es un anticonceptivo. ¿Qué es un anticonceptivo? Que impide infecciones, que mata dichas infecciones. ¿Sí? Eso apunta a la influencia a los cristianos evangélicos que deben de tener en el mundo, ¿sí? De ser en el mundo un limpiador anticonceptivo para las personas, ¿sí? Que nos rodean. Nuestro Señor Jesucristo nos hace de ver que nosotros también podemos ser ese limpiador a través de la palabra del Señor, ¿sí? A través de la palabra del Señor. Porque no solo nuestro Señor Jesucristo nos salvó y nos rescató a nosotros, sino que también nosotros tenemos que buscar a las personas de afuera para que ellos puedan acercarse al Señor. Por la gracia y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? La presencia del cristiano aquí en la tierra debe de actuar como un muro que impide que el mal llegue a un punto donde se descontrole. ¿Y cómo podemos hacer eso? La oración. La oración. Nosotros estamos también aquí para preservar de esta inmundicia que hay aquí en la tierra. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal antes se usaba para desinfectar una herida o algo, o alguien se cortaba un dedo, la mano, la pierna, ¿sí? Usaban eso como anticonceptivo para desinfectar lo que estaba dañado. Y eso nos hace entender a nosotros de que nosotros, a través de predicarle la palabra del Señor a aquellas personas de fuera, y es la palabra
que está en sus vidas y en su tiempo da ese fruto. Y cuando vienen a Cristo, ellos son limpios, ellos son transformados por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, el primero, la sal proporciona sabor. Darle a aquellas personas que tengan esa comezón, que puedan escuchar la palabra del Señor, guardándonos siempre y cuando en todos los aspectos. Segundo, es la sal preserva de la corrupción. Que cuando le enseñemos a aquellas personas que aún hay vida, que aún hay esperanza, el Señor se encarga del resto. Él se encarga del resto, porque usted no lo va a robar, no, usted no lo va a limpiar, no. Es cuando usted está hablando con ellos, la palabra está en su corazón y a su tiempo da el efecto, hace eco a los oídos de aquellas personas, ¿sí? De aquellas personas. Por eso este versículo nos está hablando de las personas de afuera, que vosotros sois la sal de la tierra, aquellas personas que están afuera. Nosotros damos esa sazón, esa comezón, ese querer y hacer. Ellos van a tener cuando nosotros hablemos con la palabra del Señor, tal como Él nos ha dado. Tercero, la sal promueve la pureza. La influencia purificadora de la sal está relacionada con la función anticonceptiva. ¿Sí? No, antiséptica es la cosa. Antiséptica. ¿Sí? Antiséptica. Ya que se puede ver cuando nos habla el tercero, la sal promueve la pureza. Vemos que la sal, solo con verla, es blanca. Es blanca. Como nieve. No se le ve ni una mancha. ¿Sí? Y si se le ve una mancha porque ya se le pasó la sal. Si ve algo verde porque ya le cogió moho. Con mucho tiempo guardado. ¿Sí? Pero por lo regular la sal es blanca, resplandeciente, y da a entender, solo nomás de ver la sal, esta sal es blanca, no hay ninguna inmundicia, sucio. Qué limpia está la sal. En el mundo pagano, en la antigüedad, la sal era usada para ofrendas, para presentar a diversos dioses. Incluso la sal también es usada en el Antiguo Testamento. ¿Sí? En Levítico 2, 11 y 13. Cuando ellos hacían los sacrificios, ellos sazonaban con sal ciertos sacrificios. Y usted lo puede leer eso en Levítico capítulo 2, versículos del 11 al 13. El cristiano evangélico de la misma forma debe caracterizarse por la pureza, ¿sí?, en todas las relaciones que está con ustedes, ¿sí?, en su hablar, en su pensamiento y en su conducta. Es así como cumple su función de ser sal en la tierra. La pureza, ¿sí? Y esto es muy importante, mis amados hermanos, de ser
de tener una buena relación, pero de pureza, con las personas, en la manera de hablar, en la manera de pensar y en su conducta. Si vemos hoy en día, en la actualidad, cómo el cristiano evangélico se ha corrompido, se ha ensuciado, ¿sí? Cómo ha hecho amistad con el mundo, cómo las iglesias ya no son iglesias, sino que ya son discotecas, ya son un circo y sin número de cosas en la iglesia. Y nuestro Señor Jesucristo nos está hablando en Mateo capítulo 5 versículo 13: vosotros sois la sal de la tierra. Y uno de esos factores, o una de esas características de la sal, es que la sal promueve la pureza. Como el cristiano hoy en día se ha contaminado en diferentes maneras. ¿Sí? Oiga, y da pena, ¿no? Da pena. Como aquel, quizás, amigo tuyo, hermano en Cristo, anduvo contigo, caminó en rectitud y en obediencia, pero después que te lo viste, después de 4 años, 7 años, 10 años, y él mira, andaba conmigo, yo lo conocí a él, ya está diferente, ya ha cambiado. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Oiga, nosotros tenemos que guardarnos, nosotros tenemos que cuidarnos, porque la sal que nos habla nuestro Señor Jesucristo es también el cual promueve la pureza en nosotros. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a tener la pureza? ¿Cómo vamos a ser limpios? ¿Cómo vamos a ser santificados? Todo eso lo tenemos a través del Espíritu Santo y nuestra comunión que tenemos con Él. ¿Sí? Nuestros ejercicios espirituales, lectura, oración, ayuno. Ahí resalta a nosotros de esa santidad. No, que la santidad interna, dicen. Y ese es otro cantar. La búsqueda que tengamos con Dios, ¿sí? La búsqueda que tengamos con Dios va a ser resaltar esa santidad y esa pureza que vamos a tener con el Señor y con las personas de afuera. Por eso que ahí es donde vuelvo y les digo del principio que yo les dije: mira, él es hermanito, ella es hermanita. Cuán importante, amada iglesia del Señor, de tener y guardarnos y no contaminarnos de las cosas que estamos viendo hoy en día. Dios guarde la vida del pastor, el corazón de él, y no se desvíe ni a la izquierda ni a la derecha, porque hasta el día de hoy esta iglesia, por gracia y misericordia de Dios, se sigue guardando, se sigue obedeciendo a la palabra del Señor. ¿Sí? Guardemos nuestro corazón, guardemos nuestro caminar, sigamos buscando al Señor como se debe buscar, haciendo los ejercicios espirituales para no decaer, para no desviarnos, ¿sí? Para no desviarnos a la iglesia del Señor. Entonces la sal proporciona sabor, ¿sí? La sal proporciona sabor. La sal preserva de la corrupción, ¿sí? Entonces,
Y tercero, la sal promueve pureza. Y vamos a ver el cuarto. La sal produce sed. Sed. No dice sed. De tomar agua. ¿Sí? La sal como elemento produce sed. Y esto era algo muy importante para las personas que vivían en el desierto. ¿Sí? La sal. Dice que aquellos viajeros, a las personas que están en el desierto, estas personas que andaban en camello, que caminaban sin número de millas, ¿sí? En el desierto. Usted sabe que caminar en el desierto con un rico, sabroso y delicioso sol, ¿sí? Si recién vas a visitar por allá, te va a dar insolación y te vas con el creador de uno. Porque nosotros no estamos adaptados a ese lugar. Pero estas personas que nacieron allá, ¿sí? Ellos se puede decir que están un poco adaptados. Pero ellos hacían algo peculiar con la sal, ¿sí? Estas personas ingerían sal para beber con el agua y eran retenidas sus cuerpos, ¿sí? ¿Por qué hacían eso? ¿Alguien sabe por qué hacían eso? Ellos hacían eso porque así no se deshidrataban más cuando ellos viajaban. Miren, ¿no? Ponían sal, se mandaban sal en la boca y se mandaban un poquito de agua. Y lo retenían en el cuerpo. ¿Ustedes saben cómo lo retenían? ¿Ya? Lo retenían en el cuerpo. Y eso le hacía que estas personas duren durante su trayectoria de sus 2, 3, 4, 5 millas, que ellos caminaban con como les dije, de rico, sabroso y delicioso sol, ¿sí? Y no se deshidrataban. ¿Sí? ¿Es una muy grande? El cristiano evangélico, como la sal de la tierra, debe de producir sed de Dios en otras personas. Nosotros tenemos que producir sed de Dios a otras personas. Esa es la función importante. Una de las funciones importantes de esto, para que las personas tengan sed de Dios y sed por acercarse al Señor, ¿sí? Es nuestro testimonio. ¿Sí? Es nuestro testimonio. Y eso lo resumimos en todo. De las cuatro lo podemos resumir en todo. El testimonio. ¿Por qué? Porque no sé si te han escuchado, quizás personas o amigos que ustedes le han hablado, inconversos, le han dicho, yo creo que sí le han dicho. Dice, mira, yo no veo hermanito porque acá en la Creta es hermanita, y mírale cómo su vida de puro desastre, de puro desorden, y de paso le está engañando al marido. Por eso yo no me veo hermanito. Tampoco yo no me veo hermanito porque mira, dice que es pastor y mira que le pega a la mujer y que es malo con los hijos. Yo no me veo hermanito porque mira el hermano que va allá, mira ese hermano que va allá, se va para allá, regresa en la noche y la otra vez lo vi que andaba con una persona. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me veo hermanito porque esto, yo no me veo hermanito por lo otro. Y así sucesivamente. Oigan, y aquellos cristianos se pasan los testigos de Jehová. No entran y no dejan entrar. Para que las personas tengan esa sed de Dios, ¿sí? Esa sed de Dios, tenemos que también guardar nuestro testimonio. Para que digan, mira, ve, mira el varón, mira, él es hermanito, mira. Hasta ahorita no he visto que ha hecho algo raro. Voy a ver a visitar a su iglesia. Voy a escuchar la palabra del Señor. Voy a escuchar a ver qué hablan allá. Mira la hermanita, ve.
bien portadita, tiene una buena moral, creo que le enseña bien en la iglesia, van a estar aprendiendo algo bueno. Voy a ver allá por curiosidad, a ver quién. Comienza por ahí, a ver, ¿qué onda? El testimonio. El testimonio. Jesús le dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando habla de la tierra, se refiere al mundo de las personas, ¿sí? A las personas. La sal no se beneficia a sí misma. La sal no se da sabor a sí misma, ¿no? Sino que son a los alimentos que entra al contacto de la sal, ¿sí? De la sal. Así debe ser el cristiano, procurador del bienestar de otros, ¿sí? Guardándose de los otros, para la gloria y honra de nuestro Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios. Y nos sigue hablando. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada? Dice, si la sal, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Sí? ¿Con qué será salada? Si la sal se pierde, si la sal se va, ¿cómo va a ser salada la cosa? Las cosas. ¿Cómo va a dar ese gusto a los alimentos? Y si nosotros no somos sal, ¿sí? Como nos dicen los libros, vosotros sois la sal de la tierra, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son los que van a dar el sabor a la tierra, ustedes son, ¿sí? Los que ustedes van a poder, a través de mi palabra, de que las personas se acerquen y yo pueda limpiarlos a ellos de corrupción. Ustedes son la sal que promueve la pureza en las personas. ¿Sí? Ustedes son la sal que van a producir esa sed, esa hambre y sed de justicia en las otras personas. Ustedes. Porque si no lo hacen, va a quedar insípido, va a quedar sin sabor. Y si vemos más adelante, nos dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Oiga, y si nosotros prestamos atención en este último, que nos dice que no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué significa? Hollada. Hollar significa pisar, humillar, ¿sí? Desperdiciar. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Y aquí cuenta a nosotros para dar ese fruto a las personas, para que a través de nuestros frutos aquellas personas puedan acercarse al Evangelio, puedan ver nuestro testimonio, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos cambió y nos dio una nueva identidad, el cual nosotros somos agradecidos por ese cambio. Sí, por ese cambio. Y será echada afuera y hollada
por los hombres. O sea, y pisoteada por los hombres. Nos está diciendo prácticamente el Señor: si no estás haciendo sal de la tierra, si no estás dándole la sazón aquí en la tierra a las demás personas, no estás dando tu buen testimonio a las demás personas, no estás dando buenos frutos a las demás personas, ¿sí? Entonces te voy a hacer un lado. Te voy a hacer un lado. Y ese lado es de vergüenza. Ese lado de vergüenza, de humillación. Porque en vez de que las personas se acerquen al Señor, el cristiano se acerca a ellos. En vez de que las personas se conviertan al Señor, el cristiano se convierte a ellos. Dice: vosotros sois la sal del mundo. El apóstol Pablo, para decirlo así, lo dice: no os conforméis a este siglo. ¿Sí? No os conforméis a este siglo. Romanos 12:3. No os conforméis a este siglo. No conforméis a estas cosas que estamos viendo hoy en día. No nos conformemos. ¿Sí? O sea, no nos estemos apegando a este siglo. No nos estemos uniendo a este siglo. Que ningún bicho se nos pegue lo que está en este siglo, en este presente. Oiga, porque donde sea, usted va a encontrarse con el pecado. Donde sea. Donde sea. Usted ya sale y pasa, sale usted de su casa, sale a la calle principal y pasa una mujer 30, 40, 50, 60, 90 y explota. Y viene y dice: bendito, van nuestros padres. ¿No? Donde sea se levanta, incluso en las redes sociales. ¿Sí? Por eso, mis amados hermanos, cuando ustedes, los que son padres, oiga, tengan cuidado lo que están viendo sus hijos en las redes sociales. ¿Sí? Porque ya en Facebook ya pasan pornografía en vivo. Ni siquiera lo censuran. Sí, ni siquiera lo censuran. Vivito, en pelota, solo con él. Pornografía en Facebook. Sin contar la plataforma de TikTok. Como unas mujeres, cómo se vende el cuerpo en vivo. ¿Sí? Donde sea, el pecado está donde sea. Y tenemos que guardarnos de todas estas cosas. El mundo no debe constituir el molde para el cristiano evangélico, sino que el creyente debe dar ese sabor a las demás personas, esa comezón a las demás personas, y enseñarle el camino del Señor. ¿Sí? Enseñarle el camino del Señor. Por eso que nuestro Señor Jesucristo nos da nos dice que vosotros sois la sal de la tierra, dándole para poder entender los 4 puntos, ¿sí? Que la sal proporciona sabor, ¿sí? La sal preserva de la corrupción. La sal promueve pureza. Y la sal produce sed. ¿Cuál de estas cosas nosotros estamos haciendo? ¿Estamos haciendo las 4? ¿No estamos haciendo solo 2? ¿Solo 3? ¿Solo 1? Nosotros somos esa sal
de la tierra. Porque una vez que ya la sal se vaya de la tierra, ya no va a haber más quien lo sazone. Amadín el Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos dio esta analogía, ¿sí?, de poder, y nos compara con la sal, para que las otras personas a través de nosotros y nuestro testimonio puedan acercarse a Dios. Así que guardemos nuestro testimonio, guardemos nuestra forma de vivir, guardemos incluso nuestra forma de hablar, de actuar, de pensar, ¿sí? Guardemos, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Nos quedamos ahí, vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo que estás